Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas al primer programa de esta temporada, cuarta temporada, de Tras las Líneas. El programa que hacemos desde el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, a través de la radio de la universidad, y en el cual lo que intentamos es entender el mundo de hoy, lo que nos ocurre como comunidad, como seres humanos, como parte de un país y de la humanidad. Porque muchos de los problemas que hoy día enfrentamos y que tratamos de entender desde la perspectiva de las ciencias sociales son problemas que nos afectan de manera distinta a los países, pero que atraviesan a la humanidad completa. Hoy día vamos a iniciar esta temporada con la conversación en torno a un problema fundamental, que es, y desde una perspectiva particular, cómo la inteligencia artificial no es solo algo del futuro, sino que está afectando desde ya nuestras vidas. Y cómo nos protegemos y podemos protegernos de eso. Y aprovecharlo y aceptar las cosas positivas que tiene y tomar todos los cuidados frente a los riesgos que presenta. Para hablar de esto, nuestra invitada en este primer programa es María Paz Hermosilla. María Paz Hermosilla es una de las grandes especialistas en este tema, directora del GovLab, que es el Laboratorio de Innovación Pública de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Es magíster en Administración Pública de la New York University y es periodista de la Pontificia Universidad Católica. Es experta en innovación pública y en uso de tecnología para las transformaciones del gobierno. Ha ejercido posiciones en la administración del Estado, ha asesorado a agencias en distintas temáticas que tienen que ver con este problema. Y uno de sus últimos trabajos, dentro de las múltiples investigaciones que ella ha realizado, tiene que ver con el uso ético de los datos. Partamos entonces con una primera pregunta que tiene que ver precisamente para introducir después lo que han sido sus aportes en materia de cómo defendernos, cómo a su vez desarrollar principios éticos y aplicar principios éticos al uso de datos. Partamos con la pregunta: ¿cuáles son, en síntesis, los riesgos y los aspectos positivos que hoy día, para el caso chileno, está presentando el uso de la inteligencia artificial? María Paz, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Manuel, por la invitación a este programa. Yo creo que voy a partir por lo positivo, porque después podemos discutir mucho sobre las cosas que los tenemos que proteger, los riesgos, pero la inteligencia artificial puede ayudar a hacer, por decirlo así, mejor las cosas. Y si lo pensamos desde el punto de vista del Estado, puede ayudar a proveer mejor los servicios y los productos que el Estado le da a la ciudadanía. Por ejemplo, FONASA, aunque no lo crean, FONASA hay médicos, o sea, más que médicos, prestadores médicos, me refiero desde clínicas, psicólogos, kinesiólogos, terapeutas, que en el fondo FONASA les reembolsa por servicios que le proveen a la ciudadanía. Bueno, algunos de esos prestadores médicos cometen fraude y se roban, de decir, la plata de todos los chilenos, ¿no es cierto?,
y FONASA está ahora construyendo modelos predictivos para ayudar a fiscalizar eso y que se usen bien los recursos de salud de todos los chilenos. También se ha usado inteligencia artificial para poder reducir el plazo de tramitación de las licencias médicas. ¿Cómo? Aceptando todas las licencias médicas que están bien, a través de un modelo predictivo. La gran mayoría de la gente usa la licencia médica bien, ¿no es cierto? Y solamente hay un grupo de personas que usan la licencia médica mal. Entonces, usando modelos predictivos, por ejemplo, se está aceptando todas las licencias que no tienen señal, por decirlo así, de ser riesgosas, y solamente se revisa con humanos, con médicos contralores, las licencias que tienen alguna señal de riesgo. Se puede usar inteligencia artificial para detectar enfermedades. Hay hospitales en Chile que están ayudando a la detección de cáncer, por ejemplo, del esófago, usando inteligencia artificial. La inteligencia artificial puede ayudar a detectar enfermedades también en los ojos. Y así hay un sinfín de ejemplos en donde la inteligencia artificial puede crear valor. Básicamente... Pero ahí hay una cosa que yo creo que es importante para los neófitos, como uno. ¿Qué diferencia hay entre el diagnóstico que hace, o que se hacía antes, digamos, con la radiografía o con los exámenes químicos, etcétera, y la detección a través de inteligencia artificial? ¿Qué es lo distinto? ¿Qué es lo distinto? Depende. Hay una dimensión que puede ser como tener un segundo par de ojos, o sea, más precisión. Entonces, tu examen lo revisa un doctor y además lo revisa un doctor de inteligencia artificial, un algoritmo que en este caso podría detectar errores que el doctor no ve, ¿ya? Entonces podría, por decirlo así, levantar una alerta. El doctor dijo, no, aquí no hay nada, y el algoritmo dice, ojo, yo tengo una señal de que aquí hay una enfermedad. ¿Y eso cómo lo sabe el algoritmo? Porque se fue entrenado en base a, no sé, 300.000 exámenes de esa enfermedad, ¿ya? Entonces, una cosa... pero de todas maneras, pero la base es el examen. O sea, se hace un examen que no tiene nada que ver con inteligencia artificial. Una radiografía de pulmón, por ejemplo. Una radiografía, ya. Una radiografía de pulmón y queremos saber si hay COVID. La lectura que hace, la visión que hace el algoritmo, la inteligencia artificial, es superior a la del médico. Podría serlo. O cuando hay casos de discrepancia, ese caso le puede dedicar el médico 2 minutos más. O puede ir a una segunda opinión, por ejemplo. Entonces, un caso podría ser mayor precisión. Otro caso podría ser mayor cobertura. Tenemos pocos médicos de una especialidad y entonces la gran mayoría de los exámenes siempre salen normal. Entonces vamos a mandar primero, antes de que el médico lo vea, a revisar todos los exámenes, y todos los que se vean normales, no los vamos a mandar a un médico. ¿Por qué? Porque es la única forma, por ejemplo, de que se revisen los exámenes antes. Ahora, con escasez de profesionales que existen, de especialistas, puede ser que alguien se demore 6 meses en interpretar un examen, y quizás eso no es realista porque la enfermedad podría progresar. Entonces, yo, para aumentar la rapidez o la cobertura de un diagnóstico, uso un algoritmo antes de que lo vea un doctor. Son casos diferentes, pero en ambos casos los algoritmos pueden ayudar. Ahora, esos son como beneficios. Hagamos mejor las cosas, lleguemos más rápido, seamos más eficaces. O, por ejemplo, si yo soy alguien que recibe beneficios del Estado, recibo un beneficio, a través de modelos de recomendación de inteligencia artificial, a mí me podrían recomendar otros beneficios que yo tengo derecho. Entonces, así yo puedo recibir mejor ayuda social, por decirlo así. Eso está implementado en distintas partes del mundo. Es un poco lo que hacen los medios de comunicación, por ejemplo, que con datos que tienen de alguna manera de uno le mandan, por ejemplo, programas o nuevas cosas que tiene que ver. Libros, películas, música. Claro. Es el mismo concepto, solamente que en este caso te estarían recomendando algún beneficio que tú podrías quizás tener acceso. Esos son los modelos de recomendación, que también están basados en inteligencia artificial. Por ejemplo, el Instituto de Propiedad Intelectual de Chile, cuando tú presentas como pyme tu marca, tu logo, ellos la pasan por modelos de inteligencia artificial que le dicen al que va a revisar si esa marca le podemos dar un registro de marca o no, qué similitud, qué grado de similitud tiene con otras marcas ya registradas. Entonces, ¿eso qué hace? Acelera el proceso de registro de marca de una pyme, que es importante que el Estado no se demore muchísimo en todos los trámites que le provee, por ejemplo, a las pymes para poder desarrollar la economía, ¿no es cierto? Entonces, ¿se puede usar inteligencia artificial? Sí. ¿Sirve? Sí. Ahora, ¿cuáles son los riesgos?
Mucho. Bueno, nosotros hablamos de 6 dimensiones de riesgo principalmente tenemos un riesgo de proporcionalidad, que es como tratar de solucionar, es como tratar de matar una hormiga con un bulldozer, ¿no es cierto? No es necesario. Entonces, puede ser que tratemos de usar tecnología en algo que se podría haber resuelto de una forma más simple, más barata, más comprensible. Por ejemplo, a veces a mí se me acercan servicios públicos y me dicen, oye, ¿qué pasa si hago un chatbot? Y yo, ok, ya, pero ¿cuál es el problema? No, es que la gente no encuentra la información en mi sitio web. Y yo, pero ¿por qué no rediseñas tu sitio web y lo haces más amigable? Como que la interfaz usuario, no sé, todo el diseño de sitios web, hay sitios web que son súper fáciles de usar y otros que no. Eso es toda una disciplina que está súper desarrollada. Entonces, no necesariamente necesitas un chatbot. Simplemente podrías hacer una mejor página web con un muy buen buscador y se resuelve el problema, ¿no es cierto? Entonces, no todo se tiene que resolver con inteligencia artificial. Ese es un tema, la proporcionalidad. El segundo tema, la protección de datos. Si yo voy a hacer inteligencia artificial con datos personales o sensibles, entiéndase nombre, estado de salud, orientación sexual, distintos datos sobre nuestras personas, que es importante que yo pueda proteger la privacidad de las personas. Entonces, ahí también tengo que poder tomar medidas para proteger dichos datos, ¿ya? Eso es una cosa importante. Otra cosa importante, no discriminar. Estamos empezando a entrar aquí en derechos humanos también. Que yo voy a crear un sistema que no discrimine o que no extienda discriminaciones, porque obviamente en la sociedad ya existen discriminaciones arbitrarias, me refiero a discriminaciones arbitrarias. A las mujeres nos pagan menos que a los hombres por el mismo trabajo, pero yo no voy a hacer, si yo eso lo convierto en un código y finalmente voy a hacer casi que sea imposible que las mujeres nos igualemos en sueldo a los hombres, sería una situación muy injusta. Ese es un tema. O detectar enfermedades mejor en, por ejemplo, adultos mayores que en jóvenes, o en jóvenes que en adultos mayores, o en el campo que en la ciudad. No es la idea. La idea es que si vamos a detectar una enfermedad, la detectemos por igual, en el fondo, igual de bien o igual de mal entre todos, porque sería injusto que tú vas al doctor y tienes más posibilidades que te detecten el cáncer que a mí, solo porque tú eres hombre y yo soy mujer, por ejemplo. Eso sería injusto. O que me lo detecten mejor a mí porque yo soy, no sé, más joven que tú. Eso no corresponde, te fíjate, tiene que ser una detección, y si se equivoca el sistema, que se equivoque 10% para todos. Pero no 30% para mí y 20% para ti. Lo que me estás diciendo es que se pueden diseñar sistemas de inteligencia artificial que están hechos para eso, porque por ejemplo, es más conveniente porque los hombres pagan más, ¿eh? Y las mujeres salen más caro, entonces diseño un instrumento de inteligencia artificial para eso, y ese es el problema, y lo que en la cosa que ustedes están trabajando son precisamente estos códigos éticos, o sea, que impidan la creación de ese tipo de inteligencia artificial, de aparatos de inteligencia artificial. Lo que nosotros estamos trabajando en la Universidad Adolfo Ibáñez, en alianza con el gobierno, de hecho, con el Chile Compra, la División de Gobierno Digital, el Ministerio de Ciencia, el Consejo para la Transparencia, estamos trabajando en cambiar la forma en que yo diseño, compro e implemento la inteligencia artificial y la ciencia de datos en el gobierno, ¿ya? En eso estamos trabajando. O sea, cómo yo, cuando diseño mi proyecto, por ejemplo, hago un uso proporcional de la tecnología. No uso inteligencia artificial solo porque me parece entretenido, ¿ya? Luego, cuando ya decido hacerlo, ¿cómo lo hago? Respetando la privacidad, no discriminando, siendo transparente como toma las decisiones. Es introducir en el mismo proceso cambios en la forma de hacer las cosas, ¿ya? Por ejemplo, si yo voy a implementar un sistema de detección de COVID que revisa radiografías, la gran mayoría de las empresas, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a ofrecer un sistema y me va a decir, este sistema funciona un 95% de las veces la chunta y un 5% se equivoca. Y eso es lo que te va a ofrecer. Nosotros le estamos diciendo a esa empresa que me tiene que decir cómo funciona para subgrupos de la población, no solo para toda la población. Por ejemplo, cómo detecta COVID en mujeres versus hombres, en adultos mayores versus jóvenes, en personas que viven en la ciudad versus en las zonas rurales. Las categorías que se establezcan que sean necesarias y pertinentes, ¿te fijas? No es que nosotros inventemos las categorías. Los servicios públicos tienen que decir cuáles son la equidad que ellos quieren. Pero ese es el punto. Por ejemplo, poder mirar o evaluar sistemas de forma diferente. Entonces,
es como meterle el criterio justicia. De hecho, se llama, en el mundo esto se ha empezado a llamar justicia de datos. ¿Ya? ¿Cómo aplicamos criterios de justicia social, por decirlo así, a los sistemas de inteligencia artificial y de datos que usamos? Y en este caso es cómo creamos un sistema que se detecte igualitariamente el COVID en radiografías, básicamente. Por ejemplo, esa es una dimensión. O sea, el punto, esa es la línea básicamente de, creo que la llamás de datos éticos y de ética de datos. De ética de datos. Ética de datos se trata, la ética de datos es una rama de la ética aplicada. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la bioética sería, ¿no es cierto?, una rama de la ética aplicada. Los abogados tienen su propia ética, los médicos, o sea, esto es, la ética de datos es la ética aplicada en el mundo del análisis de los datos, que por supuesto incluye la inteligencia artificial en una parte. Y dime una cosa, ¿y eso es una línea ética de datos desarrollada desde hace mucho tiempo? ¿Dónde se ha desarrollado más? ¿Se utiliza solo en los sistemas públicos o también, por ejemplo, se pueden hacer leyes al respecto para regular las grandes empresas a la Google y otras que manejan todos los datos, que manejan todos los algoritmos al respecto, tienen una concentración de poder en eso? Mira, la ética de datos como campo, yo diría que está más activa en los últimos 10 años, pero tiene raíces que vienen más profundas. Por ejemplo, todo lo que es protección de datos, eso viene, los principios de protección de datos son como desde los 60, más o menos, en Estados Unidos partió los principios que fueron como orígenes de la protección de datos, ¿ya? Entonces, todo lo que es como protección de la privacidad tiene una tradición mucho más larga que lo que se empezó a conocer como la ética de los datos, ¿ya? Pero esta mirada como del campo de ética de datos, yo te diría que es más de los quizás últimos 15 años. No he visto cuándo salió como la primera mención en algún paper académico, que no es cierto, sería como la forma quizás de tener ese origen, pero se alimenta de distintas partes. O sea, el mundo de los derechos humanos, por ejemplo, tiene hace bastante tiempo lo que se llaman las evaluaciones de impacto en derechos humanos, ¿ya? Y existe como distintas tradiciones como de que entran en este campo. El mundo de la transparencia, pensemos que Inglaterra, la ley de acceso a la información, la tradición de acceso a la información en Inglaterra es de, no sé, creo que son 100 años, una cosa así. Chile, bueno, del año 2009, ¿no es cierto? Pero el access to information, o sea, el acceso a la información pública, en algunos países es bastante antiguo, y entonces hay una línea en la ética de datos que es la transparencia de los algoritmos, de las decisiones, la explicabilidad de las decisiones, y por supuesto que eso viene del mundo de la transparencia y el acceso a la información, ¿no es cierto? Entonces, cada una de estas líneas y la misma ética aplicada, tenemos, a ver, los años 60 fueron importantes. Por ejemplo, en el mundo de las ciencias de la computación, la ética aplicada surgió por ahí por los 60, empezó como a desarrollarse los códigos de ética en la computación. En cambio, los estadísticos, los códigos de ética son de principios del siglo XX. ¿Te fijáis? Los estadísticos empezaron a hablar de la ética en la estadística mucho antes. Entonces, como que se alimenta de varios lados en distintos momentos, pero así como ética de los datos, yo diría que es algo más de los últimos 15 años. Oye, el otro tema en el cual tú estuviste involucrada y trabajaste es la elaboración de una política nacional de inteligencia artificial. ¿En qué consiste eso? Bueno, ¿Y en qué nivel estamos? ¿En qué nivel estamos hoy día al respecto? ¿Existe una ley? ¿Existen investigaciones sobre ese tema? ¿Qué es una política nacional de inteligencia artificial y en qué estamos? Bueno, las políticas nacionales son como instrumentos para poner de acuerdo, o sea, la idea es pongámonos de acuerdo dónde estamos y a dónde queremos llegar en un horizonte de tiempo. En general, por lo menos 10 años, ¿ya? Entonces, las políticas, de hecho, como documentos son un decreto, ¿ya? Un decreto presidencial, ¿ya? Entonces, en este minuto no hay ley.
hay un decreto presidencial que establece una política que se publicó en octubre del 2021, justo antes de un cambio de administración. Por lo tanto, vino una incertidumbre con respecto a qué pasaba en la siguiente administración. Ahora, la actual administración ha declarado que va a hacer algunos va a tomar la política y la va a actualizar en algunos aspectos, ¿ya? Entonces, pero al menos ya declaró que la va a recoger y se están haciendo acciones, ¿ya? Entonces la política es como esta declaración de cómo llegamos a un cierto lugar y a dónde queremos llegar en 10 años. Entonces la política es como a dónde queremos llegar y en un cierto horizonte de tiempo, y luego vienen lo que se llaman los planes de acción, que obviamente es como la forma en que vamos a llegar a ese lugar, acciones concretas, responsables. ¿Y a dónde queremos llegar? ¿A dónde en lo que está actualmente como decreto que va a ser revisado, etcétera? ¿A dónde queremos llegar en los próximos 10 años, digamos, o lo que sea, en materia de inteligencia artificial? Bueno, ahí hay varias declaraciones, algunas que son muy buenas, por ejemplo, de tener más mujeres participando en inteligencia artificial, de tener una mejor infraestructura, de que la inteligencia artificial aporte al desarrollo económico. Son cosas como que uno diría de sentido común, ¿no es cierto? En donde no digamos que la política tenía como algo tan audaz. Lo que sí fue importante en esta política, creo yo, fue que se incluyó un eje de ética, ¿ya? De ética, aspectos así como aspectos sociales. Entonces ahí se pusieron ciertas metas, por ejemplo, de transparencia, de no discriminación, pero luego que en la bajada hemos tenido como menos acciones. De hecho, nosotros somos una de las pocos proyectos del Plan Nacional de Inteligencia Artificial, o sea, del Plan de Acción, que como que está en marcha. Pero otras cosas, por ejemplo, serían el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, que se creó con financiamiento de ANID, de la Agencia de Investigación, pero ahora se va a crear un índice para medir el avance de la inteligencia artificial en Chile, que eso también va a ser de gran utilidad para que podamos entender cómo avanza, estudiar más cómo está esto en el sector privado, que ahí honestamente no es que haya alguien estudiando cómo se está usando la inteligencia artificial como de manera sistemática en el sector privado. Nosotros somos los únicos que lo estamos estudiando en el sector público. Ustedes pueden ir a nuestro portal algoritmospublicos.cl y mirar eso, pero al menos a nivel del sector privado todavía no tenemos como una especie de observatorio de lo que está ocurriendo en el sector privado de inteligencia artificial. Entonces, la política busca, por ejemplo, reducir la brecha digital, cosas que igual conocemos, ¿no es cierto? Mayor acceso a la tecnología, pero le faltó, no hubo recursos nuevos para esta política. Entonces, como que no hubo una ambición, porque en las fechas que se puso, ¿no es cierto?, la pandemia y todo, como que no había un espacio para comprometer. Vamos a capacitar a no sé cuántos miles de personas en esto, o como que era como todo como organizar o juntar lo que ya había un poco, redestinar recursos. ¿En qué sector hoy día, digamos, de actividad, independientemente que sea público o privado, hay más desarrollo de la inteligencia artificial? No es, bueno, de lo que sabemos, pero que, como te digo, eso no son estudios sistemáticos. En la minería se está usando la inteligencia artificial. Se está usando, por ejemplo, para ver que un chofer de un camión no se quede dormido. Se está usando, sí, con una cámara dentro de la cabina que va detectando y hace un bip si ve que la persona en el fondo está como con los ojos cerrados, ¿no es cierto? O sea, como que no está haciendo el movimiento ocular normal, ¿ya? Eso, por ejemplo, son cosas que están ocurriendo. Y movimiento ocular normal es un algoritmo. Exacto. Y cuando se sale de ese algoritmo... le hace un bip. Hace un bip para que el conductor no se quede dormido. Otra cosa que se usa, mantención. Entonces yo tengo sensores, por ejemplo, de las chancadoras de las mineras o las cosas como las correas que transportan material. Yo tengo sensores que captan información de esa infraestructura física. Entonces y además tengo información de cuántas veces se me ha roto la chancadora, se ha parado la máquina, etcétera. Entonces todos esos datos, que son muchos datos, los tiro en el fondo a un algoritmo de inteligencia artificial para que me diga cuál es el riesgo de que mi máquina se va a quedar parada, y obviamente con eso voy a perder mucha plata. Entonces, ¿cuándo yo tengo que hacer mis mantenciones? Existe mucho de eso, por ejemplo, usando datos de los neumáticos, de los camiones. ¿Cuándo tengo que cambiar un neumático de camión? ¿Cuándo tengo que parar una máquina para hacerle mantención?
sea, en la minería se está usando mucho inteligencia artificial y obviamente son cosas que son útiles, son importantes que se puedan hacer, somos un país minero, ¿no es cierto? En el mundo Uber también, en el mundo de las aplicaciones se usa mucho la inteligencia artificial para proponer rutas. ¿Cuál va a ser la ruta más rápida para que un repartidor llegue de un punto a otro? Ahí hay inteligencia artificial. O sea, cuando uno pone el Waze, eso es inteligencia artificial. Sí, o sea, ahí hay inteligencia artificial, hay predicciones, de todas maneras, basado en patrones de tránsito. Ya. ¿Ya? Basado en patrones de tránsito. Y a veces la chuntan más y a veces la chuntan menos. Oye, una cuestión que yo creo que interesa mucho es la inteligencia artificial aplicada a, y no sé cuánto existe de ese desarrollo en Chile o uso en Chile, aplicada a la vida cotidiana. Por ejemplo, el tema famoso de elección de parejas, por ejemplo. Ese se hace con inteligencia artificial. Pero podría hacerse, depende de... En Estados Unidos yo sé que existe, es que depende de la... O sea, a ver, si uno piensa en aplicaciones más simples, donde uno sube la foto, dice que si le gusta el hombre o las mujeres, y simplemente dice, muéstrame toda la gente que está alrededor mío a 3 kilómetros, ahí no hay inteligencia artificial, ¿no es cierto? O sea, es como, son simplemente muéstrame mujeres entre tal y tal edad que estén a 3 kilómetros a la redonda. Eso es sin inteligencia artificial. Ahora, sí existen servicios de parejas, que yo al menos en Estados Unidos conozco, en donde, como le piden mucha información a las personas, sí usan, por ejemplo, algoritmos para como agrupar personas. Entonces, estas personas son más similares, por decirlo así, y eso es un algoritmo de inteligencia artificial, y entonces te va a mostrar esas personas que tienen como un grado de similitud contigo. ¿Ya? Entonces, ahí sí podrían haber algoritmos, pero depende de qué datos te piden, porque si solo te piden foto, género, orientación sexual y kilómetro, no. No hay inteligencia artificial. Depende de cuántos datos te pidan. En ese caso, ¿cómo le llama? En ese caso no es inteligencia artificial, ¿es qué? Son algoritmos de reglas. Ah, ya, es como, es un algoritmo, es una fórmula, ¿no es cierto? Automatizada, que te lo hace rápido, no hay un humano. ¿Qué diferencia entonces el algoritmo de regla del algoritmo de inteligencia artificial? El algoritmo de inteligencia artificial o sea, uno de los tipos de algoritmo aprende de patrones. Yo le muestro cientos de miles de casos de cáncer, por ejemplo, de mama, y le digo, aprende a detectar el cáncer de mama. Entonces después yo creo un algoritmo que es como una fórmula matemática y yo luego le muestro una nueva radiografía que el algoritmo nunca ha visto en su vida y el algoritmo me dice, aquí hay en este lugar de la radiografía hay un 70% de probabilidad de tener cáncer de mama, en base a la experiencia de estas 300.000 radiografías anteriores. Ese es un tipo de inteligencia artificial que se llama supervisada, donde yo le enseño cómo a encontrar algo específico. Y hay otros algoritmos de inteligencia artificial que se llaman no supervisados, que es como que yo no sé bien lo que quiero ver, pero dejo que el algoritmo me lo muestre. Es como cuando yo tomo todos mis clientes de una empresa y yo le digo, dime si mis clientes son parecidos en algo y ármame 8 grupos de clientes, ármame 5 grupos de clientes, 10 grupos de clientes. Entonces me va a decir, estos son los atléticos que tienen harta plata. Entonces ellos te pueden comprar productos más caros, qué sé yo. Estos son los que ahorran plata y entonces te muestra como tipos de clientes, pero tú no le diste una instrucción específica como encuéntrame cáncer, sino cuéntame qué tipos de clientes tengo. Entonces ahí también la inteligencia artificial tiene un rol. Y ahí esos son los algoritmos de recomendación. Por ejemplo, cuando te muestran una película, te dicen, gente como tú vio esta película. Ahí hay algoritmos también de inteligencia artificial. Y hay maneras y si se puede, hay maneras de impedirlo, el uso de inteligencia artificial simplemente para cometer delitos. Bueno, en Europa ahora se está discutiendo una legislación, hace como ya casi puede ser casi 2 años que se está discutiendo, 1 año y medio, que incluye prohibiciones de ciertos usos de inteligencia artificial. Por ejemplo, uno es para manipular a las personas. Se prohíbe el uso para manipular a las personas, otro uso es para... Por ejemplo, manipular a las personas, ¡pum! Bueno, es que habría que...
no sé, para que hagan algo que no quieren hacer. No sé, no se me ocurre Ya, pero entonces y se está desarrollando, digamos, una cierta ley. legislación para impedir eso. Claro, Lo por que ejemplo, implicaría una definición muy clara de qué significa manipular a la persona. por supuesto, hay un uso que es más obvio, reconocimiento facial en vivo, en lugares públicos. O sea, que yo voy caminando por la calle y de repente dicen, ahí está María Paz Hermosilla, deténganla. Ese uso, por ejemplo, es un uso que en ciertos lugares del mundo ya está prohibido por ordenanza municipal, por ejemplo, y está en discusión a nivel de la ley europea. Distinto es, grabemos a María Paz Hermosilla cometió un delito, encontrémosla después, como en el marco de una investigación, pero no en vivo, no que me puedan detener en ese mismo instante mientras yo voy caminando como Minority Report. ¿Ya? Eso, por ejemplo, es algo que sí está discutiéndose que se prohíba, y en ciertas ciudades de Estados Unidos ya está prohibido para uso de la policía. Ya, para uso de la policía, pero hay tendencias, posibilidades, potencialidades para que esos sistemas lo utilicen privados para hacer lo mismo, porque finalmente tú puedes regular la cosa que los policías no lo usen. Pero digamos, la ley europea es para el sector público y privado, o sea, es para todos. La ley europea, si se aprueba, es para cualquier entidad, da lo mismo quien sea. Bueno, tenemos que terminar porque María Paz nos había dicho que tenía un compromiso previo y estas grabaciones tienen un problema, entonces nos hemos demorado un poco, así que agradezco muchísimo tu presencia aquí, porque yo creo que es un tema sobre el cual debemos volver en la medida que es una especie de nube que se va apoderando de muchos dominios sin que nos demos cuenta. Y lo importante es estar aware, como dirían los americanos, debe estar prestos a entender de qué se trata y qué riesgos estamos corriendo. Hemos hablado entonces sobre inteligencia artificial, sus beneficios, sus riesgos con María Paz Hermosilla. Muchas gracias y muchas gracias a ustedes, señoras y señores, auditoras y auditores, y nos vemos el próximo martes. Muchas gracias, Manuel. Que les vaya muy bien. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.